Días, licenciado. Buenos días, dicen. Dicen, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien y pues sintiéndome muy contento, muy alegre por cada uno de ustedes, que ya estamos cerca directamente de cumplir nuestro objetivo, ¿sí? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos, que este nuevo año lectivo sea de metas, de propósitos, de que todo lo que nosotros nos proyectamos se cumpla y además de ello que ya nos encontramos por fin en el último nivel, realmente pues sea de gran beneficio para cada uno de ustedes, ¿no? Sé muy bien que existen compañeros que han estado desde el intensivo, han pasado por el primer nivel, segundo nivel y finalmente pues nos encontramos en el tercero, ¿sí? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos, métale fuerza, métele ánimo, métale ganita, ya estamos muy cerca de cumplir pues el objetivo, ¿sí? Mi nombre es el docente Jorge Sandoval, yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, especialmente los compañeros que somos nuevos, tranquilamente me lo pueden comentar por la plataforma Canvas, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cualquier inquietud que podamos tener, ¿sí? Y también pues manejarnos en dos parámetros importantísimos que vamos a tener durante todo el año lectivo, ¿no? El primero, pues, el respeto. Siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, ustedes hacia mi parte. La segunda cuestión, si nosotros quedamos una actividad, una tarea para tal día, para tal hora, para tal fecha, se revisa. Llueve, truene, relampaguee, se abra la tierra, baje Jesús, venga el Papa, se revisa, ¿sí? Entonces nos vamos a manejar durante esos dos parámetros, ¿sí? Bueno, los compañeros que ya hemos trabajado, realmente pues nos basamos en lo mismo, pero a los compañeros que obviamente somos nuevos, vamos directamente a trabajar con esos parámetros, ¿no? Bien, desearles el mejor de los éxitos y pues como les había indicado en la inauguración, ¿sí? Nosotros estamos aquí como una familia vamos a funcionar y cualquier duda e inquietud que ustedes la tengan, por favor, con toda la confianza del mundo, escriben, llaman y conversamos y solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿sí? Bien, me regalan un segundito, por favor. Voy a conectarme desde este dispositivo. Sí, regálenme 2 segunditos. Regálenme 2 segunditos. Sí, muy bien, estamos ahí. ¿Me escuchan, por favor? Sí, licenciado. Sí, dicen. Sí, dicen. Excelente. Sí, profe. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, sí, desde el primer día empecemos directamente trabajando en todas las actividades. Bueno, obviamente no van a estar habilitadas todavía, pero quiero que por favor sigan revisando nuestra plataforma, sigan revisando el contenido que ustedes van a tener en este año lectivo y además de ello conocer lo que es un poquito de nuestra plataforma, ¿sí? Bien, antes de avanzar, antes de seguir, por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Profe, perdón, buenos días. Soy Juan Pablo. Una pregunta. Habla del tema de las tareas. ¿Las tareas más o menos hasta qué día se le puede entregar en este caso, si enviaría tareas? Claro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, eventualmente cuando nosotros ya sigamos trabajando en clases las siguientes semanas, sí, ya enviaremos pues algunas actividades, ¿no? Y obviamente siempre, por lo general, quedamos para una semana. Por ejemplo, ¿sí? Digamos, el día de hoy vamos a ver los mayas, ya por darles un ejemplo, ¿no? Y después, finalizando, les voy a enviar un pequeño enlace para que ustedes lo puedan trabajar hasta la siguiente semana, es decir, hasta el próximo viernes, ¿sí?
En base, bueno, ya depende mucho del profe que tal vez les mande, pero por lo general siempre se basa en esos días, ¿no? Y la plataforma, obviamente en el Canvas van a tener lo que son cuestionarios, talleres en el caso de historia, y van a tener un tiempo bastante prudencial, ¿sí? Para desarrollar las actividades, ¿no? A medida que sigan pasando las semanas, ahí directamente los cuestionarios tendrán fechas, se les irá publicando y ustedes en este caso irán revisando el tiempo que ustedes van a tener que presentar, ¿sí? Entonces, mi recomendación por el momento, conozcamos la plataforma y verifiquemos qué contenidos vamos a trabajar durante todo el año lectivo, ¿ok? Bien, ¿alguna otra inquietud, por favor? Excelente, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el... Claro, dígame, por favor. Perdón, disculpe que le moleste. Soy alumno nuevo, Edgar Jacob. Una consulta, igual el módulo que está en como el portafolio, se va a hacer llenado el PDF que tenemos ahí. Bien, en el caso directamente del portafolio ya se les va a dar una indicación, ¿sí? Por parte de coordinación académica o a su vez de su tutor, esta o la otra semana ya les van a informar acerca del portafolio, ¿sí? No se preocupen. Bien, ahora no se olvidarán por favor en ese caso de presentar los documentos si no tenemos completo por A o B circunstancias, comunicarse directamente con la institución, ¿sí? Tratar de igual manera de estar en día en las pensiones para que al final obviamente no se nos complique para nada, ¿sí? Bien, ¿me confirman por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, listen. Sí, listen. Sí, profe. Excelente, muy bien. El primer tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la civilización maya, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, sí, vamos a ver lo que es una capacitación breve acerca de nuestra plataforma, ¿no? Como ustedes saben, cuando ingresan a la plataforma directamente van a tener lo que son estos parámetros, página de inicio, los módulos, es decir, las unidades que vamos a trabajar, los temas, la guía de aprendizaje, que es nuestro portafolio, el enlace de clases, las clases grabadas, ¿no? Sí, bien chicos, si por A o B circunstancias no nos podemos conectar, ¿sí? Quiero que por favor notifiquen a todos los profes, en el caso del día, que van a faltar, ¿no? La segunda cuestión, las clases siempre quedan grabadas, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, sí que por A o B circunstancias no me pude conectar y cuando tengo un tiempito empiezo a revisar la clase grabada, no solamente de mi materia, sino de todas las materias van a tener, ¿sí? De tal manera que nos podamos igualar. Aquí, obviamente, en el caso de tareas, sí, la plataforma automáticamente les va a habilitar, ¿sí? Cuando sea el tiempo que en ese caso ustedes deban desarrollar los cuestionarios, se les va a publicar y ahí directamente tendrán las fechas para presentar, ¿sí? En el caso de las actividades, siempre van a tener un tiempo prudencial, ¿sí? En el caso de historia, me parece que son 6 o 7 cuestionarios que ustedes deben trabajar durante todo el año lectivo, ¿no? La otra situación, la participación. En el caso de historia, todo es calificado. Todo, participación, lecciones, ¿sí? Todo es calificado, perdón, y toda participación obviamente pues tiene su nota, ¿no? Y aquí, en el caso cuando ingresemos a módulos, por favor, vamos a tener todos los temas que nosotros vamos a trabajar durante todo el año lectivo. Y bueno, cuando se sigan presentando más dudas e inquietudes, por favor, en las siguientes semanas, con toda la confianza, me notifican y solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar en la plataforma, el primer tema que nosotros tenemos es acerca de la civilización maya. ¿Ok? Bien, como ustedes saben, prácticamente América, el continente americano, ¿sí? Habitaron una serie de culturas, serie de civilizaciones, ¿no? De entre las más grandes podemos destacar los mayas. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el personaje que descubrió el continente americano? ¿Me hacen un acuerdo? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Sí, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón.
Excelente, Cristóbal Colón. Muy bien. ¿En qué años, por favor? ¿En qué año descubrió el continente americano? 1492. El 12 de octubre de 1492, creo. Dice, ay, me olvidé. excelente, 1492. muy bien. 1492, ¿no? Excelente. Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio. Américo Vespucio, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, antes de la llegada de los españoles, realmente América habitaban diferentes culturas, pueblos, y que obviamente dejaron un gran aporte a nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, los mayas fue una civilización sumamente grande que contaba con millones de habitantes, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, prácticamente se establece como las culturas precolombinas. Precolombinas que prácticamente hace referencia a culturas que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Y una de las más representativas fueron los mayas, ¿sí? Aquí podemos observar en estas imágenes algunas obras de arquitectura que los mayas nos han dejado, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de algunos templos, de algunos rituales, y miren, prácticamente es un templo en donde mayormente se practicaban lo que son los sacrificios, ¿no? Estas son conocidas como pirámides escalonadas, ¿sí? Porque prácticamente tenemos lo que son gradas y al final llega directamente a lo que es un templo. Sí, mira, de igual manera tenemos a mi lado derecho algunos templos que prácticamente fueron realizados por los mayas y sobre todo una imagen en donde podemos observar cómo practicaban sus ritos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Civilización maya. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya dicen. Civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. Cuando llegó a su fin durante la conquista de América, esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo acá, los mayas prácticamente se asentaron en Centroamérica y estaban entre los siglos 2000 a.C. y el siglo XV después de Cristo, ¿no? Obviamente antes de la llegada de los españoles. Aquí podemos observar que las grandes aportaciones que dieron los mayas fueron tanto en matemáticas, escritura, arquitectura, astronomía, ¿no? A su vez gozaban de su propia clase, de las clases sociales, de su propia organización política, administrativa, que prácticamente sirvieron de base para culturas posteriores, como una de ellas que fueron también los aztecas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar imágenes como prácticamente ellos se vestían. Aquí podemos encontrar decoraciones directamente con colores llamativos. Aquí podemos observar prendas de vestir, ¿sí? Aquí directamente podemos observar que llevan directamente a un representante, es decir, al líder. Y aquí directamente podemos observar una actividad, por decirlo así, deportiva que ellos realizaban, ¿no? Se establece que los mayas fueron los primeros en practicar el deporte más querido por todos. ¿Cuál es el deporte más querido por todos? El vóley. El fútbol. Pero ahí parece que el fútbol. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, los mayas prácticamente para sacrificar a las personas, especialmente a los prisioneros de guerra, les obligaban a practicar un juego en donde tenían que pasar esta pequeña pelotita de hule por lo que son orificios sumamente altos, en donde tenían que utilizar sus codos, sus hombros, sus piernas, ¿no?
Y obviamente el equipo que ganaba era en este caso sacrificado para un dios, mientras que el equipo que perdía obviamente pues era sacrificado para otro dios. Entonces realmente si ganaban o perdían la situación era la misma, ¿no? Pero se cataloga que prácticamente ellos fueron los pioneros en realizar las primeras formas deportivas, hablando directamente del fútbol y de cómo directamente se utilizaba, ¿no? Miren, aquí podemos detallar colores llamativos. ¿Qué colores podemos observar en estas imágenes? Verde, Verde, rojo, azul, lila, amarillo, piel. Ya, muy bien, excelente. También podemos observar lo que son su corona directamente elaborado con plumas, ¿no? Su ropa, sus armas. Aquí podemos observar también cómo ellos directamente tenían lo que son decoraciones tanto en su cuerpo como en sus herramientas, ¿no? Ahora, pasamos directamente a su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mary Esther, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Mary, tenemos el audio deshabilitado. Actívele, por favor. Señorita Mary Esther Vargas. Sí, ahí, por favor. Ahí estamos. Puedo ver. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí, por favor, sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Okay, buen día, Lice. ¿Cómo está? Muy buenos días. No sé qué. Sí, ayúdeme en la lectura, por favor. Ubicación. Dice ubicación. Los mayas de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras, semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas, Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si hablamos de la ubicación, por favor, se encontraban directamente en la península de Yucatán. Justamente en la partecita que observamos en la imagen, ¿sí? Se encontraba la ubicación exacta de los mayas en general, ¿no? Aquí directamente también lo podemos observar en estas imágenes y que llegaban directamente a buena parte de Guatemala, Salvador, Honduras, en donde prácticamente el ambiente geográfico era bastante caracterizado por los volcanes, montañas, áreas selváticas en general, ¿no? Aquí también podemos detallar las ciudades mayas más importantes, que cada uno de ellos obviamente mantenían pues sus templos, ¿no? Yaxchilán, Copán, Cobán, Tulum, Palenque, y siendo una de las más importantes, pues, Chichén Itzá, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el océano que se encuentra en este lado de acá? ¿Me hacen un acuerdito? El Océano Pacífico, Licen. El Océano Pacífico, excelente, muy bien. Acá, ¿cómo se llama este golfo de aquí? El mar Golfo de, Mediterráneo o Golfo de Golfo de México. México.
El Golfo de México, excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente esta era la ubicación, ¿sí?, de los mayas en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar las características propias de esta gran cultura. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Buenos días, Lice. Buenos Características de días. los mayas. Entre las principales características que define la cultura maya, podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Excelente, señorita, muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las características, podemos establecer que fueron una de las más grandes en el continente americano, ¿no? También podemos establecer que el punto de ubicación fue en la península de Yucatán y mantenían pues en su momento una religión politeísta. ¿Qué significa el término politeísta? Que creían en varios dioses, dicen. Sí, muchos dioses. O en Muy bien, excelente. Que tenían pues diferentes dioses y cada uno de ellos eran representados en los templos en general, ¿no? Especialmente se representaba dioses dentro de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Su economía se basaba directamente en la agricultura y también directamente mantenían lo que son ciudades-estados, es decir, algo similar a lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde, El alcalde, muy bien. Del Ecuador, ¿cuál es el máximo representante? el presidente, Novoa. Excelente, muy bien. El presidente de la República, ¿no? A su vez que el representante es el alcalde de Quito, él tiene que rendir lo que son informes al presidente de la República, ¿no? Por ende, algo similar funcionaba en las ciudades-estados, en donde prácticamente estaban siempre representantes, ¿sí? Y que estaban cuidando los territorios, ¿no? Aquí directamente podemos detallar aportaciones en matemática, astrología, escritura y sobre todo también las grandes construcciones de las pirámides ceremoniales, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo ellos directamente adornaban sus cuerpos, sus rostros, las formas de vestir. Aquí también tenemos una imagen en donde detalla pues el ejército de los mayas. ¿Sí? Colores sumamente llamativos. Ahora nos vamos a la organización política y social. ¿Me ayuda, por favor, el señor Abel Díaz? ¿Estamos ahí? Señor, sí, si estamos ahí, por favor, me ayúdenme en la lectura. Señora Abel, no le escuchamos. ¿Está ahí, por favor? ¿Me confirma? Sí, ahí le escuchamos, por favor, un poquito. Líderes políticos, a su vez el líder Malachi, la ciudad-estado era el principal líder, pero de su comunidad alineaban los independientes, una de estas ciudades forman una civilización maya, es decir, tenía las ruinas de Chichén Itzá, lado de la cultura maya. Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura.
Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la organización política, ¿no? Podemos establecer, sí, que los líderes políticos ocupaban cargos sumamente altos dentro de las ciudades-estados. A más de ello, prácticamente eran considerados, pues, seres divinos, ¿no? Y obviamente los cargos eran hereditarios, ¿sí? Es decir, que iba de generación en generación, ¿no? Y aquí podemos detallar que el máximo representante, sí, el principal guerrero, era conocido como el Halak Yuning, ¿no? Que era el representante de su comunidad. Aquí también podemos hablar de que los mayas prácticamente contaban con costumbres, con tradiciones, con su propia religión, y que la ciudad en donde más se practicaban estas culturas, hablando de las tradiciones de los mayas, prácticamente se encontraban en el Chichén Itzá. Miren, aquí tenemos algunas imágenes también de cómo prácticamente decoraban su cuerpo, de cómo directamente se vestían, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la organización social de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alison Lisbeth? ¿Estamos ahí? Organización política y social. Organización social. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera. Sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se les creía capaces de comunicarse con los dioses. Gobernantes, familiares encargados de gobernar las ciudades, estados, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Y es muy bien. Ahora, dentro, en este caso de la organización social, contamos directamente con los máximos representantes, ¿no? Hablando directamente de los sacerdotes, ¿sí? Se establecía prácticamente que ellos eran los únicos que podían comunicarse con sus dioses, ¿no? Mediante directamente sus rituales. Gobernantes que prácticamente estaban encargados de las ciudades-estados, en donde prácticamente tenían pues unas condiciones de vida sumamente buenas, ¿no? Aquí encontramos lo que son imágenes de la población en general y sobre todo pues la vestimenta y la decoración sobre los guerreros mayas, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunos aspectos de la organización social. En la nobleza prácticamente se encontraban los jefes guerreros, en los artesanos, campesinos, vivían a las afueras de las ciudades y que obviamente también funcionaba con una sociedad esclavista, es decir, que mantenían directamente trabajando a personas, especialmente a los prisioneros de guerra, ¿no? Y los esclavos que obviamente pues trabajaban para toda la sociedad de los mayas. Miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes de cómo prácticamente están realizando sus costumbres, sus ritos, sus ceremonias y sobre todo cómo está el sacerdote como el máximo representante de cada comunidad, ¿no? Ahora, vamos a hablar de su economía. Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo Padilla, por favor. Gracias, profe. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas y tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través del sistema de canales que proporcionaba agua en la estación seca y mantenía los cultivos durante todo el año. Excelente, señor, muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la economía prácticamente podemos establecer, ¿no?, que cultivaban o producían lo que es el maíz, frijoles, ¿sí? Por ejemplo, ¿hemos comido alguna vez maíz? Sí, dicen. Excelente, muy bien, en el choclo, excelente. Las choclotantas, ¿alguna vez las hemos probado? Sí, dicen. Sí. Sí, Excelente. clomote. Bien.
nutritivas, ¿no? Los frijoles, los tubérculos, ¿no? Que prácticamente, sí, son productos que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Recordemos también que, hablando de América del Sur, los incas también lograron trabajar estos productos, ¿no? Y que hasta el día de hoy todavía pues los seguimos consumiendo. En el caso de los mayas prácticamente lograron tener un gran desarrollo en plantas medicinales y sobre todo también lograron colocar y tener lo que es un cuidado con los cultivos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, bueno, las imágenes que tenemos acá, por favor, podemos observar cómo los mayas prácticamente cultivaban sus productos y en las imágenes de acá directamente podemos observar lo que es el cuidado que tenían con los cultivos y obviamente en el suelo, ¿no? Esta técnica que ustedes pueden observar, ¿sí? Es conocida como las chinampas, es decir, pequeñas porciones de tierra, ¿sí? Rodeadas por agua. Eso le daba lo que es una fertilidad muy buena para que los cultivos directamente crezcan sanos y obviamente más rápido de lo normal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes de cómo prácticamente cultivaban en las chinampas y eso obviamente pues permitía que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Y fue una técnica que los mayas lograron desarrollarla y que obviamente culturas posteriores también aprendieron de ellas, ¿no? Aquí directamente podemos ver cómo lo están cultivando, lo están trabajando y obviamente trabajaban para el estado maya, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la religión. Me ayuda por favor en la lectura el señor Christian Stalin. ¿Estamos ahí? Sí, señor Cristian, por favor. Sí, tiene activado el audio, por favor. El volumen puede ser. Sí, no, señor Stalin, parece que eso nos fue la señal. No se olvidará de notificarme, por favor. Mientras tanto, me ayuda, por favor, la señorita Tamara Verónica. Buenos días, dice. Muy buenos días. Dice, religión de la cultura maya. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Unabku e Itzamana, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la religión, obviamente, pues, adoraban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Para ellos directamente lograron crear lo que son calendarios y, obviamente, pues, representaban a sus dioses en sus templos, ¿no? Uno de los dioses más importantes de esta cultura fue el Hanukku e Itzanamat, ¿sí? También podemos detallar que contaban dioses del viento, de la lluvia, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros, ¿no? Y eran justamente representados de esta manera. Miren, por ejemplo, acá están en sus rituales, aquí directamente están representados lo que son en piedras, ¿sí? Gran habilidad que desarrollaron los mayas. Aquí también podemos observar una especie de tótem en donde prácticamente representaban a sus dioses, ¿no? Aquí también podemos observar en estas imágenes cómo directamente los dioses tenían pues colores sumamente llamativos, ¿no? Aquí tenemos un dios, Kukulcán, dios del viento, Aputnuchi, dios de la muerte violenta, Yuniwaki, dios en este caso del sol. Miren, cómo directamente representaban, ¿no? Aquí también podemos establecer que los máximos representantes de la religión de los mayas eran los sacerdotes, en donde realizaban actos adivinatorios y también los sacrificios, ¿no? En donde prácticamente lo hacían en las pirámides escalonadas, subían todas las gradas,
colocaban en una posición a la persona que iban a sacrificar y obviamente pues el sacerdote abría lo que es el pecho y le sacaba el corazón, ¿no? Y la mayoría de estas técnicas, de estas formas de rituales prácticamente se encuentran en su libro famosísimo conocido como el Popol Vuh, ¿no? En donde detalla todas las características de su cultura, hablando de los rituales, hablando de las costumbres y de sus tradiciones en general, ¿no? Aquí vamos a hablar de los dioses principales. Hanukkuk, que era el dios creador de todo. Itanama, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad y el agua. Yukax, dios de la agricultura. Kawil, dios del fuego y la medicina. Kukulkan, dios del agua y del viento, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos una serie de imágenes de cómo prácticamente los mayas representaban, en este caso, a sus dioses en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de los grandes conocimientos que lograron desarrollar los mayas, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas con el uso de decimales y el cero. ¿Cuál es el número decimal? ¿Cuáles son los números decimales? El que tiene la coma. Que están después de El número después de la coma, Licen. Los decimales, ¿sí? Si bien es cierto, en este caso podemos detallar que la forma de contar, por decirlo, de los mayas, eran en cantidades de 10 en 10. Por ejemplo, si yo digo vigesimal, ¿a qué me refiero? ¿A qué cantidad me refiero en vigesimal? De 20 en 20. 20. 20 en 20, muy bien, excelente. Y otra habilidad, el cero. Entonces, miren, ellos ya contaban en matemática con el estudio significativo de el cero, ¿no? Entonces, muy avanzados para aquella época. La escritura jeroglífica avanzada, ¿sí? Que prácticamente cada imagen representaba una actividad, ¿no? Aquí podemos hablar de las técnicas de riego y agricultura que les permitían cultivar durante todo el año a pesar de épocas de sequía. Eran expertos en astronomía, utilizaban este conocimiento para el beneficio en la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que lo usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos como el calendario religioso de 260 días. Entonces, miren, para aquella época, el determinar los días, ¿sí? Fue un gran avance que tuvieron los mayas, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es la imagen de la escritura de los mayas. Aquí tenemos de las tradiciones, las costumbres, y además de ello, aquí tenemos una representación de sus calendarios, ¿no? Por ejemplo, el año, ¿cuántos días tiene? 365 días y el vigésimo 366 días. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que los mayas obviamente contaban los días, sí, con la finalidad de determinar lo que son épocas en donde ellos podían cultivar, ¿no? Entonces, mediante eso podían determinar qué días eran buenos para el cultivo, qué días directamente eran muy malos y que obviamente pues podían en este caso establecer parámetros, ¿no? Y que hasta el día de hoy todavía pues nosotros seguimos manteniendo lo que son 365 días por lo general para establecer un año, ¿no? Aquí también podemos hablar en este caso que el fin de la cultura de los mayas se da pues de algunas versiones, ¿no? Algunos historiadores creen que prácticamente esta cultura se diseminó por toda América Central, otros directamente puedan establecer en este caso de que la cultura de los mayas en su momento quedó muy reducida, en este caso por conflictos, por guerras internas, y que en su momento pues lograron en este caso dejar algunos aportes importantes, ¿no? Que si bien es cierto, como ustedes saben, prácticamente los mayas lograron tener grandes avances en la arquitectura, en las formas de gobierno, en las clases sociales, y además de ello directamente contaban con ejércitos sumamente grandes, ¿no?
Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿sí?, que cuando llegaron los españoles, los mayas directamente estaban con mucha debilidad y que obviamente pues eso fue, por decirlo así, el punto final de esta gran cultura antes directamente de la llegada de los españoles, ¿no? Si bien es cierto, mencionan de que ellos tuvieron la capacidad de emigrar, otros historiadores mencionan también que ellos directamente buscaron otro sitio en donde desarrollarse, porque existía lo que son tiempos de sequía muy largos aquellos territorios y obviamente eso debilitó a esta gran cultura, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso, de algunos parámetros más en el video que justamente lo tenemos aquí, ¿sí? Cuando tengamos un tiempito, por favor, podemos ingresar a verificar estos videos que no tienen más de 5 a 10 minutos, ¿ok? Para que el tema que nosotros trabajemos directamente quede, en este caso, totalmente detallado, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Licen, está bien. Excelente, muy bien. Bueno, chicos, por ser directamente en las primeras semanas de clases, no vamos a tener ninguna actividad, ¿no? Por el momento, quiero que por favor revisen la plataforma, revisen los temas que vamos a tratar, conozcan un poquito más la plataforma Canvas, especialmente los compañeros que son nuevos, y nos vamos a encontrar la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el próximo domingo, cuídense mucho.